Cambiamos de tema porque el caso de una menor abusada que quedó embarazada y que presenta inviabilidad fetal ha reabierto la discusión en torno a despenalizar el aborto en algunas circunstancias. Desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados anunciaron que buscan reponer en tabla el proyecto e incluso fusionar las iniciativas que ya existen. Vamos a conversar al respecto con el presidente de la Comisión de Salud, el diputado del PPD, Marco Antonio Núñez. Diputado, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches. A ver, diputado, en este caso dramático que hemos conocido en estas horas, ¿cómo cambiaría si estuviera ya vigente o ya en vigor el proyecto de ley que, más o menos conocemos las generalidades, pretende enviar o pretende patrocinar el proyecto, el gobierno? Si estuviera vigente el proyecto de ley que está contenido en el programa de la presidenta Bachelet, por alguna de las tres causales, esta niña de 13 años que está internada acá en un hospital de Peñalolén pudiera interrumpir su embarazo. ¿Cuáles son esas tres causas? La primera, el aborto terapéutico, la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre. Esto aplica, en este caso, porque esta niña tiene una malformación cardíaca que pone en riesgo su vida. Hay un segundo caso que también contempla el programa y esperamos muy pronto el proyecto de ley que queremos aprobar, que tiene que ver con la inviabilidad fetal. Nos informan, porque se debe guardar la confidencialidad, evidentemente, de este caso al máximo, por lo dramático, que también no hay condiciones de que este producto del embarazo, este feto, sea viable. Y la tercera, que es muy dolorosa, estamos hablando de una niña de 13 años, violada probablemente durante mucho tiempo por su padrastro, el caso de la violación. Es muy lamentable lo que está ocurriendo, porque Chile tuvo despenalizada la interrupción del embarazo por estas causales hasta el año 89, durante muchas décadas. Y por lo tanto nosotros esperamos que nunca más vuelva a ocurrir una situación tan dolorosa donde se está afectando la integridad, el derecho a la vida, a la salud de una niña de 13 años de la Araucanía. Ahora, diputado, este es un embarazo avanzado, que ya ha superado largamente las 12 o las 14 semanas. Por lo tanto, me imagino que ni la causal de la violación, ni al menos esa causal, digamos, no significaría en este caso la posibilidad de realizar el aborto. Habría que recurrir a otra de las causales que usted menciona, como por ejemplo la inviabilidad del feto. Exactamente. La idea es que se puede interrumpir el embarazo para salvar la vida de la madre, aborto terapéutico, hasta las 12 semanas. Aquí hay otro problema, que el equipo médico informó de esta situación mucho más allá de, como usted muy bien dice, de las 12 semanas. Por lo tanto, si la ley se tuviera que aplicar, tal cual hemos estado conversando hoy a la mañana con la ministra de Salud, con la ministra del CERNAM, solo pudiese aplicar por lo avanzado del estado de gravidez por el embarazo la inviabilidad fetal. Nosotros creemos que se va a cumplir el compromiso de la presidenta Bachelet de que este año se envíe un proyecto de ley o se patrocine alguna de las mociones, es decir, proyecto de ley de nosotros los propios parlamentarios, para poder cambiar una situación que afecta gravemente, ¿diputado?, la dignidad de esta niña. Antes de ir de nuevo en profundidad al tema del proyecto que todavía no ha sido enviado, aunque se dijo que iba a ser en el segundo semestre, preguntarle sobre este caso. Usted decía dos cosas que me llaman la atención. Lo primero dice, hay riesgo de vida de la madre porque tiene un problema cardíaco. ¿Cuál es la vinculación entre ese problema cardíaco y el riesgo de vida de la madre? ¿Qué tan inminente es el riesgo para ella? Los detalles clínicos no los conozco y está muy bien que así sea porque se está guardando la confidencialidad, pero la información que ha trascendido, efectivamente, mientras avanza el embarazo, se exige mayor capacidad de funcionamiento del corazón de la madre y estaríamos en una situación de riesgo. Pero se le pregunto de inmediato, porque se ha dicho muchas veces en Chile de parte de quienes se oponen a legislar sobre el aborto, que en el caso de riesgo de vida de la madre, los médicos, como parte de su praxis, no solo saben, sino que tienen la obligación moral de, si es que hay riesgo de vida de la madre, efectivamente, no para matar a la guagua, pero para salvar a la madre, provocar y dar un tratamiento que puede tener como consecuencia secundaria la muerte del feto. ¿Por qué eso no se ha hecho aquí? No se ha hecho porque lo que plantean ese argumento están equivocados. En Chile hoy, desde el año 89 a días, a horas del inicio de la democracia, se penaliza cualquier interrupción del embarazo, incluso para salvar la vida de la madre. A nosotros, particularmente a los médicos, no nos gustan los abortos, ojalá no existieran,
pero en Latinoamérica existen en condiciones similares a esta, más Perdón, de 4 millones. Pero usted afirma entonces que hoy en día, en lo concreto, en la realidad, depende del doctor que uno le toque si está en riesgo la vida de uno, si es que un la hospital va a salvar o no. público como este, la ley es muy clara. Todo médico o personal de la salud que sea testigo de que se está cometiendo un delito está obligado por el estatuto administrativo, es funcionario público, a denunciar esa situación. Por lo tanto, es una falacia la afirmación de que, primero, estos casos no ocurren, porque sí ocurren, y ocurren más frecuentemente de lo que creemos, y segundo, requerimos una ley que despenalice porque depende de la voluntad del equipo médico, de las personas que estén ahí. La mayoría de las personas, por razones obvias, al interior de una clínica, de un hospital, no hacen la denuncia. Ya esta niña ha sufrido cosas tremendas. Imagínense que además, saliendo de esta situación, tiene que irse presa. Nosotros queremos que ese temor termine y por eso que estamos convencidos de lo que de lo que contempla el programa de gobierno y que pronto, esperamos en las próximas semanas, se transforme en un proyecto de ley que tengamos que tramitar, ojalá, con la mayor celeridad posible. Diputado, este caso en particular abre otro dilema ético, porque estamos hablando de una menor de edad, de una niña de 13 años. ¿Quién toma la decisión sobre si se realiza o no el aborto? ¿Lo toma la niña, lo toman los padres, lo toman los médicos? ¿Quién decide? Yo diría que este es el principal dilema ético en este caso, porque tenemos una niña menor de edad, que ella sola tome la decisión, es menor de 14 años, por lo tanto, en la mayoría de los casos, la ley y el sentido común asume que un niño menor de 14 años no toma decisiones de esa magnitud. Pero además estamos en un contexto donde la familia, al interior de la familia es donde se produce la violación repetida. Entonces la pregunta ¿es la familia la que tiene que tomar la decisión por la niña? Yo creo que aquí ha habido múltiples fallas, fallaron las instituciones, falló la capacidad de detectar este caso, y este es un dilema ético que no es fácil resolver. Ahora, diputado, hay un proyecto de ley, o va a haber un proyecto de ley, se va a tener que hacer cargo de este dilema ético. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Cómo se resuelve este tipo de casos en la práctica cuando se tenga que discutir la legislación? Sí, aquí tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de derechos y libertades de las personas. A nosotros nos gustan las interrupciones del embarazo, los abortos. Ojalá no existieran, como lo decía recién. Pero ocurren. Chile es uno de los países que tiene más alta tasa de abortos que ocurren de manera absolutamente ilegal, y muchos de ellos en condiciones insalubres que provocan peligro de la vida de la madre. Más de 33.000 egresos hospitalarios están relacionados a aborto espontáneo o provocado, en este caso en Chile, ilegales. Y por lo tanto, por estas tres causales me parece que los equipos médicos y las organizaciones que están a cargo de la ética en cada uno de nuestros hospitales y nuestras clínicas, junto con la familia y aquella madre mayor de edad, son las que tienen que tomar la decisión. Este es un caso extremo en la Araucanía, en un contexto de pobreza, de exclusión, de abuso permanente, con un resultado que tiene en peligro la vida de la madre y que me parece que no es posible que tengamos que vivir una situación donde, además de todo este círculo de atrocidad que ha vivido esta niña de 13 años, corre el peligro de irse presa ella, y no solo ella, sino el equipo médico que decide, para salvarle la vida o para preservar su salud y su integridad psicológica, interrumpir el embarazo. Solo para hacer una acotación, al tener 13 años entiendo que ella sería inimputable. Es inimputable. O sea, no tendría el riesgo de ir presa aunque se cometiera un delito, porque sería inimputable de ese delito. Pero sí el médico y el equipo que realiza la operación. Pero ella no. Preguntarle, diputado, porque lo que dice el proyecto, supuestamente como fue presentado públicamente, el proyecto todavía no conocemos, pero cuando se plantea la idea de legislar es despenalizar el aborto, no legalizarlo. Y eso quiere decir que no iría a la cárcel quien practique un aborto, ni la mujer, la madre a la que se le practique ese aborto. Pero eso no garantiza atención, porque no es legalizar. ¿Qué es lo que se va a hacer finalmente? Porque despenalizar quiere decir que si una mujer se hace un aborto en una clínica clandestina, no la van a llevar presa si es que es denunciada. O si en una clínica acceden a hacerle el aborto, pero no hay una garantía de poder acceder en un hospital público o en una clínica privada. Exacto. Entonces, ¿está bien pensado cómo está planteado despenalizar el aborto? Sí, Mónica, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque esto no es solo despenalizar la interrupción del embarazo, tiene que ver con la promoción de la educación sexual, particularmente en el nivel básico en todas las escuelas y colegios del país. No, pero para que me deje claro primero, ¿el objetivo del proyecto de ley es solo despenalizar el aborto y no legalizarlo? En esas tres causales, no es legalizarlo. ¿Y entonces qué quiere decir?
no hay acceso en las clínicas privadas y en los hospitales públicos obligatoriamente a un aborto. Es que si se aprueba este proyecto de ley, el Estado, a través de la cobertura de FONASA y los hospitales públicos, van a estar obligados, en el caso en que una de estas tres causales opere, y si la persona mayor de 18 años o la familia acepta y opta libremente, porque esto es una decisión personal siempre, nadie te obliga a nada, opta por interrumpir el embarazo por, pensemos en este caso, va a existir cobertura. ¿Pero por qué si solamente se está a través de este proyecto despenalizando y no legalizando? No, porque no hay una relación, entiendo, no hay una relación directa entre legalizar y que exista una cobertura de salud. Aquí evidentemente va a tener que ser cubierto por el Fondo Nacional de Salud, van a haber equipos en los hospitales públicos que van a hacer el seguimiento, y esto está acompañado de una asesoría, acompañamiento psicológico a la mujer, a la madre y a la familia posterior a esta situación. Y eso es muy importante decirlo, va a tener que estar acompañado necesariamente de educación sexual para prevenir los embarazos no deseados, de uso de métodos anticonceptivos disponibles gratuitamente para todas aquellas mujeres y familias que las necesiten usar. Esa es la herramienta demostrada más efectiva para prevenir los embarazos no deseados. Si esto no ocurre y hay una mujer que fue violada o va a morir por causa del embarazo o el feto no es viable, va a poder optar libremente por interrumpir su embarazo. Y si no quiere hacerlo, y esto es muy importante, va a continuar su embarazo a término o efectivamente a los 9 meses al final cuando haya que extraer el feto que no es viable. Diputado Marco Antonio Núñez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, esperamos que pronto se presente este proyecto de ley. Será discusión que cubriremos aquí en CNN. Volvemos con un debate, Mónica. El debate de los candidatos, los dos que pasaron a la segunda vuelta de la presidencia de la FEUC, Universidad Católica, entonces aquí van a estar conversando en CNN Chile.